El cristianismo es culpable de más de 1000 años de atraso científico. Me escribió hace unos días uno de los promotores de la ideología de género en respuesta a un video que publiqué en el que sostengo que nuestra civilización le debe todo al cristianismo. En aquel video yo no me refería a la ciencia, sino a la influencia cultural y al efecto civilizatorio que produjo en la humanidad esa religión que propone como camino para ganar el cielo que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero me gustó el reto. En este video voy a demostrar que todo el avance científico y tecnológico de la humanidad también se le debe al cristianismo. En relación al primer punto, solo voy a decir que nada más hay que ver cómo en otros países condenan a un homosexual a muerte simplemente por su orientación sexual, o cómo una mujer la condenan por ser infiel o por no taparse el pelo, para reconocer el efecto positivo que ha tenido el cristianismo en nuestra civilización. Ahora quiero entrarle al tema de la ciencia. Max Weber, uno de los sociólogos más prominentes de la historia, atribuye a las religiones monoteístas el origen de la razón científica. Y lo dice porque acabaron con la magia como elemento para explicar todo. Abrieron el sentido y la búsqueda de la razón. Es a partir de las religiones monoteístas que se empieza a pensar que el mundo está regido por un orden y que ese orden puede ser estudiado por la razón. Antes de las religiones monoteístas, el sol era un dios y la luna era un dios, y las tormentas eran producto de que algún dios se había puesto bravo, etc. El catecismo de la Iglesia Católica dice textualmente: nunca la fe católica puede negar a la razón, porque Dios no se puede negar a sí mismo. La fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva al conocimiento de la verdad. Así comienza la encíclica Fe y Razón del Papa Juan Pablo II. La fe cristiana es eminentemente racional. El Evangelio de San Juan dice: en el principio estaba el Logos. Logos significa la palabra, pero también el conocimiento, la razón, la verdad. La universidad es auténtica creación eclesiástica. Todas las universidades conocidas, las más antiguas, las más reputadas, Bolonia, Oxford, Salamanca, todas fueron fundadas y administradas por la Iglesia. Los que quieren presentar al cristianismo como contrario a la razón proponen 4 descubrimientos de la ciencia que demuestran la falsedad de la Biblia y de la religión. El primero es Darwin y sus descubrimientos sobre la evolución de las especies. Eso en teoría acabó con el mito de la creación del hombre. Y es así, eso contradice lo que dice la Biblia si la interpretamos de forma literal, pero entendemos claramente que la Biblia está cargada de simbolismo. Darwin escribe su obra magna, El origen de las especies, y le dedica 3 citas al comienzo para hablar de la divinidad de la creación, y dirá hasta el final de sus días que son plenamente compatibles con la religión. Después están los estudios de neurobiología. Esos, en teoría, acabaron con el concepto del alma. Las investigaciones de Sir John Eccles encuentran que nuestros afectos, las emociones, los pensamientos responden a reacciones químicas de nuestro cerebro que se producen a partir de descargas eléctricas. Es decir, que son cosas que existen físicamente en nuestra cabeza. Sir John Eccles se ganó el premio Nobel con sus investigaciones y fue hasta el último suspiro un cristiano convencido, y además defendió hasta el último día que existe el alma. El tercer descubrimiento que en teoría ponen en tela de juicio la existencia o la veracidad de la Biblia son los estudios de genética que han logrado descubrir la matriz helicoidal del ADN. Dicen: hemos descubierto el secreto de la vida, Dios es innecesario. Pero nadie contribuyó más con el estudio del ADN que Mendel. Es a Mendel al que le debemos todos los avances en genética. Todas las investigaciones se hicieron en un monasterio porque Mendel era un monje, un hombre consagrado a la vida religiosa que vivió en un monasterio toda su vida. Negar el aporte del cristianismo a la ciencia es una estupidez. El cuarto y último punto es la teoría del Big Bang y el origen del universo. El mundo no lo creó Dios en 7 días, fue producto de una explosión. Otra vez vamos con la interpretación literal de la Biblia que no tiene sentido. Georges Lemaitre fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, que fue corroborada después experimentalmente por las observaciones de Edwin Hubble. Es este físico y matemático el que propuso la teoría del Big Bang, del origen del universo. Lemaitre fue un sacerdote belga, matemático, astrónomo y profesor de física
de la Universidad Católica de Lovaina, presidió la Academia Pontificia de Ciencias, estudió en el Colegio de los Jesuitas en Lovaina. Es decir, todos sus estudios los hizo a partir de una formación en instituciones que tenían que ver con la Iglesia. No se puede negar el aporte inmenso que ha hecho el cristianismo a la ciencia. Eso es simplemente una estupidez. Los promotores de la ideología de género anticristianos me escriben que la Inquisición hizo unas cosas horribles, cosa que es verdad, y que sometió a juicio a Galileo por sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso no es verdad. La idea es que esa iglesia oscurantista sostenía tercamente que todo giraba alrededor de la Tierra. Eso es mentira y la pueden repetir 1000 veces y no la van a convertir en verdad. Frente a eso hay un montón de cosas falsas que se dicen. En la Inquisición, hombres, seres humanos, cometieron un montón de atropellos y crímenes contra personas. Todo eso lo hicieron en nombre de la religión, contradiciendo completamente la esencia del cristianismo. Ahora, para juzgar la Inquisición, como cualquier hecho histórico del pasado remoto, hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Es decir, en el momento en el que los hechos ocurrieron, no se pueden juzgar las cosas desde las perspectivas de hoy. Vamos con Galileo y la Tierra redonda que gira alrededor del Sol. A mí me enseñaron en el colegio que a Cristóbal Colón, la Junta de Salamanca, integrada por profesores de la Universidad Católica de Salamanca, muchos de los cuales eran sacerdotes, le habían negado, se habían negado a aprobar el viaje a la India porque, bueno, el oscurantismo católico insistía en que la Tierra no era redonda. Nada más lejos de la verdad. Los sacerdotes de la Universidad de Salamanca se oponían al viaje de Colón porque sabían que Colón no iba a llegar nunca a la India. Y tenían razón. Los cálculos de Colón ponían a la India a mitad de camino del Caribe. Estos marinos que viajaron con Colón no se murieron en el mar porque se encontraron con América. Los sacerdotes de la Universidad de Salamanca eran los que tenían razón. Eran matemáticos, geógrafos, astrólogos, hombres de ciencia. El viaje de Colón se pudo realizar gracias a la reina Isabel, conocida como la reina católica. No tiene ningún sentido esa discusión. 200 años antes de Cristo, más de 2000 años antes del descubrimiento de América, Eratóstenes, un filósofo matemático griego, ya había calculado con bastante aproximación la circunferencia de la Tierra. En 1492 nadie discutía que la Tierra era redonda. Varios años antes de Galileo, por los años 1540 y tantos, el matemático y astrónomo Nicolás Copérnico, que es el padre de la teoría heliocéntrica, publicó su libro sobre las revoluciones de las obras celestes. Ahí formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Fue un hombre profundamente cristiano. Estudió en la escuela de la catedral de su ciudad natal, en Polonia, y asistió a la Universidad de Padua. Esa Universidad de Padua, donde estudió Copérnico, se fundó en 1222. Y se fundó cuando el obispo Giordano y el magistrado Giovanni Rusca concedieron refugio a un grupo numeroso de estudiantes y profesores que abandonaron su universidad en busca de una mayor libertad académica. Es decir, la Universidad de Padua se funda por católicos para que se convierta en una universidad de libres pensadores. Esa universidad católica fue la primera universidad en el mundo en dar un título académico a una mujer, Helena Lucrecia, que consiguió graduarse de filosofía el 25 de junio de 1678. Es increíble los aportes que ha hecho la Iglesia en favor de la formación académica y de el desarrollo de la ciencia en el mundo. Ahora, Copérnico estudió en Roma, en la Curia romana. Toda su formación como matemático la hizo en escuelas eclesiásticas. En 1533, un colaborador de Copérnico pronunció una serie de conferencias en Roma, en las que esbozó la teoría. El Papa Clemente VII y varios cardenales escucharon las conferencias completicas y se interesaron por todo lo que estaba planteando Copérnico. No había ninguna reacción negativa frente a eso. El 1 de noviembre de 1536, un cardenal arzobispo de Capua escribió a Copérnico desde Roma lo siguiente: hace algunos años me llegó la noticia de tu habilidad, de la que todo el mundo habla constantemente. En ese momento comencé a tenerte muy alta estima, porque había aprendido que no solo habías dominado extraordinariamente bien los descubrimientos de los antiguos astrónomos, sino que también había formulado una nueva cosmología. En ella sostienes que la Tierra se mueve, que el Sol ocupa el lugar más bajo y por lo tanto el central en el universo.
Por lo tanto, con la mayor seriedad le ruego, muy erudito señor, a menos que le cause inconvenientes, que comunique este descubrimiento suyo a los eruditos y en el momento más temprano posible, que me envíe sus escritos sobre la esfera del universo, junto con las tablas y cualquier otra cosa que tenga que sea relevante para ese tema. Esto se lo escribe un cardenal que trabajaba junto con el Papa Copérnico. Copérnico fue el primero que sostuvo que todo giraba alrededor del Sol. La Iglesia no tenía ninguna dificultad para aceptar esa teoría como cierta. Copérnico no quiso publicar el libro, no lo quería publicar porque había generado mucha polémica en el mundo científico con sus planteamientos. Pero la Iglesia no tenía ningún problema con eso. Cuando finalmente accede a publicar su libro poco antes de su muerte, se lo entrega un amigo cercano que era obispo de Kelmo. Y este obispo es el que se encarga de su publicación en 1543, el mismo año en que muere Copérnico. Esa publicación tiene una larga introducción en la que dedica su obra al Papa Pablo III. Copérnico fue enterrado en la Catedral de Frombork, enterrado en una catedral que es un privilegio que se concede solamente a gente muy apreciada por la Iglesia. Ese fue el trato que la Iglesia le dio a Copérnico, que es el padre de la teoría heliocéntrica. ¿Por qué iba la Iglesia a condenar a Galileo por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol si antes Copérnico lo había sostenido con todo el apoyo y el interés de la Iglesia? El obispo católico Nicolás Oresme, considerado uno de los principales artífices de la renovación medial previo a la revolución científica moderna en 1300, más de 200 años antes de Copérnico, ya había presentado argumentos en favor del movimiento de la Tierra, más claros incluso de los que después presentó Copérnico, pero bueno, sin la obra escrita tan completa como la que hizo este. ¿Qué pasó con el gran astrólogo Galileo Galilei? Galileo empezó sus estudios en el convento Santa María de Volombrosa, en Florencia, y él se planteó llevar una vida religiosa, él quería ser sacerdote, se metió en el convento a estudiar y el padre se disgustó, lo sacó del convento y lo mandó a estudiar en la Universidad de Pisa, medicina, filosofía y matemáticas. También estudió, por cierto, en la Universidad de Padua, de la que hablamos hace un rato. La Iglesia Católica patrocinó y financió todos los estudios de Galileo. ¿Qué pasó con la Iglesia? ¿Cuál es el conflicto que hubo con la Iglesia? En aquel momento había dos teorías, la geocéntrica, que planteaba que todo giraba alrededor de la Tierra, y la heliocéntrica, que proponía que todos los planetas, que incluía la Tierra, por supuesto, giraban alrededor del Sol. Esa discusión se daba abiertamente, sin que nadie persiguiera a nadie. Galileo pretendía que él había demostrado la teoría heliocéntrica, y muchos científicos y astrónomos sostenían con razón que no se habían cumplido los requisitos científicos para afirmar que eso ya era una verdad absoluta. Era una teoría mayoritariamente aceptada, no era que se discutía su veracidad, sino que no había podido probarse a través del método científico porque los recursos con los que se contaba en la época eran deficientes. Aquí hay que explicar un poco de ciencia. La ciencia es el conocimiento racional, objetivo, sistemático y verificable. Es difícil encontrar conocimientos científicos que encajen con esos 4 requisitos. Y el más difícil de cumplir es que sea verificable. Verificar una cosa o una teoría es prácticamente imposible en la inmensa mayoría de los casos. La Iglesia, que en aquellos tiempos tenía la última palabra, lo que le reclamaba a Galileo era rigurosidad científica. No era que estaban defendiendo que ninguna cosa religiosa. Lo que le pedían era sea riguroso científicamente. Eso mismo le reclamaba a Galileo buena parte de la comunidad científica. Un cardenal de Galileo en ese tiempo es elevado a papa. Eran grandes amigos que se dedicaron libros recíprocamente, tenían una amistad pública y notoria. Era el Papa Urbano VIII. Este le pide a Galileo que escriba un libro donde explique los dos sistemas sin tomar posición, el sistema geocéntrico y el heliocéntrico. El Papa quería un libro donde se explicaran los argumentos con detalle, los dos. Ese Papa manifestó, por cierto, siempre simpatía con la tesis heliocéntrica. Galileo, en lugar de hacer el libro que le está pidiendo el Papa, lo que hace es un cuento con 3 personas, un diálogo de 3 personas. Uno defendía la tesis heliocéntrica y otro la tesis geocéntrica, y él era el tercer personaje, Galileo, era como el árbitro. Al que defendía que todo giraba alrededor de la Tierra lo llamó Simplicio. Y empezaron los amigos de Galileo de la comunidad científica a burlarse del Papa llamándolo Simplicio.
Al final lo que hubo entre Galileo y el Papa fue un problema personal. Y el juicio al que llevaron a Galileo no fue porque la Iglesia desconocía la teoría heliocéntrica. Fue porque Galileo pretendía demostrar, dar como demostrado una teoría que no estaba demostrada siguiendo la rigurosidad científica. No es verdad que Galileo terminó encerrado los últimos días por la Inquisición. Se fue a vivir como un conde en la villa del arzobispo de Siena, que lo acogió muy amistosamente, y vivió ahí porque sus hijas eran monjas y vivían ahí. Le hicieron un monumento en una de las iglesias más importantes de Florencia apenas murió. Galileo además murió con la bendición papal. A esos militantes que no creen en Dios porque son científicos, porque solo creen en la razón, yo les quiero dar algunos datos. Solamente el 10.5% de todos los premios Nobel del mundo son no creyentes. 2/3 partes son cristianos, entre católicos y evangélicos. Le siguen los judíos y luego los musulmanes, que también han hecho aportes importantes a la ciencia. Si quitamos el único premio Nobel que no es científico, que es el premio Nobel de literatura, donde el 35% son ateos, terminamos con que más del 90% de los premios Nobel de ciencia que veo en el mundo son creyentes. Pero podemos agregar más. Científicos que han cambiado la historia del conocimiento humano, que eran ateos y se convirtieron al cristianismo después de que se volvieron científicos consagrados. John von Neumann, en 1932, publicó Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica. Fue el fundador de la teoría de los juegos. Demostró el teorema del minimax. Y en 1944 publicó, junto con Oscar Morgenstern, el famoso libro de la teoría de los juegos que se utiliza tanto en las ciencias económicas. La comunidad científica lo reconoce a él como uno de los hombres más inteligentes de la historia. Dicen que era más inteligente que Einstein. Hizo contribuciones importantísimas en todas las disciplinas, en más de 20 disciplinas distintas, en física, en química, en matemática, en lógica. Es además el inventor de la computadora. Ateo toda su vida, dijo al final de sus días, después de haber estudiado todo, después de haber hecho importantes aportes a la ciencia, he llegado a la conclusión de que Dios existe. Son muchos. Francis Collins, creador del proyecto del genoma humano, dirigió el Instituto Nacional de Investigación del Genoma, una empresa científica extraordinaria encargada de la cartografía y la secuenciación del ADN humano. Hay otros ejemplos. Sir Paul Jones tomó los hábitos después de haber participado en el descubrimiento del quark, la partícula subatómica, sacerdote. El doctor Jerome Lejeune, el científico que descubrió que las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma más. En vez de 46 se contabilizan 47 cromosomas. Lejeune fue un médico pediatra, genetista, escritor, activista pro vida toda su vida y venerado siervo de Dios de la Iglesia Católica. Es candidato a ser canonizado. Wernher von Braun, el ingeniero mecánico espacial alemán nacionalizado estadounidense en 1952, está considerado como uno de los más grandes diseñadores de cohetes del siglo y fue el que diseñó el cohete que llevó al ser humano a la Luna. Ese señor, en el momento que se acercaban sus últimos días, pidió que en la lápida pusieran el creador del cohete que nos llevó a la Luna. En su lápida dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Heisenberg, Premio Nobel de Física de 1932 por la creación de la mecánica cuántica, decía una frase con la que quiero cerrar este video. Él decía: el primer trago del vaso de las ciencias naturales convierte al hombre en ateo, pero Dios lo está esperando en el fondo del vaso.